Y es los obreros de la viña, los obreros de la viña. En Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Mateo 20, del 1 al 16. Dice en versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, pero más pocos escogidos. Interesante historia. Y es posible que tú hayas experimentado una historia similar en tu vida. Yo sí que lo pasé por lo mismo. Y recuerdo cuando estaba trabajando en una empresa allí en Barcelona, y ya llevaba un par o tres de años trabajando allí, y el jefe estaba buscando a alguien para ayudarle en el almacén. Estaba trabajando en el almacén y era como el encargado, y estaba buscando pues un trabajador que ayudase en el almacén porque había demasiado trabajo. Así que el encontrar a alguien adecuado fue más difícil de lo esperado, porque las caras venían, la gente venía y al poco tiempo dejaban de venir. Puntualidad, mala disposición, enfermedades, bajas, bueno, en fin, era una constante de caras nuevas en almacén. Un trabajo sencillo, pero no había gente adecuada. Hasta que llegó un chico, un poco mayor que yo, que, bueno, mostraba más disposición y, en fin, que se quedó ahí por un tiempo. Y a mí me dio el trabajo de entrenarle y enseñarle. Pero, al poco tiempo me enteré de que su salario era casi como el mío. Y yo me indigné. ¿Y cómo es posible que yo esté enseñando a este a trabajar y esté cobrando casi lo mismo que yo, que llevo ya 3 o 4 años aquí trabajando? Y es como me indigné. Y acabé pensando en esta parábola. No es agradable y parece ciertamente injusto. ¿Verdad que sí? Quizás has pasado por lo mismo y has pensado lo mismo. Es injusto que esto ocurra. Ahora, ¿qué es justo y qué es injusto? Y todo depende realmente de dónde proviene la vara de medir. Cuando nosotros somos los que juzgamos, estamos usando nuestra propia vara de medir. Yo decido lo que es justo y lo que es injusto. Proviene de lo que yo pienso. ¿De acuerdo? Sin embargo, Jesús tiene una lección muy importante que dar a sus discípulos. No eres tú quien juzga, sino Dios. ¿De acuerdo? No eres tú quien juzga, sino Dios. No eres tú quien dice que algo es justo o injusto,
sino Dios. Y para entender esta parábola es muy importante entender el contexto de esta parábola. Porque lo encontramos, este contexto, en el capítulo 19. Y como sabemos, si estudias matemáticas, el 20 es la continuación del 19. Muy bien. Así que, por supuesto, los capítulos y los versículos fueron añadidos más adelante, mucho después de haber escrito estos evangelios y la Biblia, y fueron añadidos para ayudar a encontrar. No podríamos jugar al tiroteo bíblico sin tener libros, capítulos y versículos, ¿verdad que no? Sería muy difícil. Vamos a encontrar la porción de la Biblia que dice, saliendo cerca de la tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y estaremos todos buscando la Biblia y no encontraremos nada. Digo esto porque el capítulo 20, es solamente un capítulo añadido aquí, pero el versículo 1 es continuación directa del 19:30. ¿De acuerdo? Que marca el contexto de los versículos previos. Y esto tiene que quedar claro. Cuando leas la Biblia, no te centres solamente en los versículos y en los capítulos, porque a veces nos despistan. ¿De acuerdo? Capítulo 20, versículo 1, es continuación del capítulo 19. Y fíjate, el versículo 30 del 19 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Y qué dice el 20:16? Al final de la historia, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Los versículos están ligados. La parábola que Dios acaba de explicar está ligada a la conclusión del capítulo 19, versículo 30. Y esta conclusión es la conclusión de una historia que acaba de ocurrir, que vamos a mirar ahora mismo brevemente. Versículo 16 del capítulo 19 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y este hombre, este joven rico, se acerca a Jesús y le hace una pregunta piadosa. ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Y Jesús qué le dice? Guarda mis mandamientos. Y por supuesto el joven, que sabía dónde iba y con qué estaba hablando, dice yo ya lo he hecho todo esto. Y Jesús le dice, bueno, si tú quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Así que Jesús puso el dedo en la llaga. Este joven había hecho todo lo que tenía que hacer, pero le faltaba algo, desprenderse de aquello donde estaba su corazón, las riquezas. Y dice que tristemente este joven, oyendo al joven esta palabra, versículo 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús ahora se dirige a sus discípulos, viendo que él ya se va alejando poco a poco, entristecido, se va alejando de Jesús, y Jesús se gira a sus discípulos y dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y esta afirmación hace que Pedro abra la boca. Versículo 27, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Esta pregunta es importante. Porque ¿qué es lo que hace Pedro ahora? Lo que hace Pedro ahora es compararse a sí mismo y el grupo de discípulos con este otro hombre, este joven rico, quien no estuvo dispuesto a desprenderse de aquello y se va. Y Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? ¿Qué nos espera? Fíjate lo que dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y tendrás tesoro en el cielo.
¿qué pues tendremos? Recuérdamelo. ¿Qué responde Jesús? Versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado cosas, casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero, muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y aquí está el propósito de estas palabras de Jesús. El hombre juzga según lo que está delante y lo que está detrás. Su sistema de justicia está basado en su propia perspectiva, no así con Dios. Esta declaración de Jesús, tanto en el 19:30 como en el 20:16, nos avisa a comprobar cuál es nuestra escala de valores. Todo lo que tenemos y somos es gracias a Dios, no porque nos lo merezcamos. Y Dios da a todos justamente y por igual. Así que Pedro pregunta a Jesús, ¿qué pues tendremos? Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué crees que mereces? ¿Qué crees que mereces? John MacArthur escribe, la lección es muy simple. La historia es un cuadro precioso de la soberana gracia salvadora de Dios, ya que los pecadores son completamente indignos y las riquezas de la gracia de Dios son inagotables. Todos los creyentes reciben una cuota infinita y eterna de su misericordia y bondad, aunque nadie realmente se la merece. Y este es el propósito de esta preciosa parábola. Y recuerda, ¿cómo empieza esta parábola? Porque el reino de los cielos es semejante a... Estamos hablando de este ámbito espiritual donde Cristo está reinando, en el cual tú y yo formamos parte. El reino de los cielos, todos nosotros que estamos bajo el gobierno de Cristo, es semejante a esa historia que os voy a contar a continuación, dice Jesús. Así que, ¿qué dice la parábola? Habla de un padre de familia. La palabra griega oikodéspotes significa gobernante de la casa. Era alguien que dirigía su casa, incluyendo la familia, los siervos o incluso esclavos. Y la Biblia, en este capítulo, en estos versículos, vemos que era un hombre rico, pues poseía una viña que precisaba de trabajadores. Además iba y trabajaba a trabajadores y lo hacía con generosidad. Va al mercado y va contratando trabajadores. Era alguien con posesiones, con riqueza. No solo eso, sino que era un hombre bueno y generoso. Este era el trabajador, era el padre de familia. Después habla de jornaleros. Recuerdo en Estados Unidos, es algo que vi allí, y aquí lo he visto en Ikea también, creo. Ahí hay lo que sería tipo Obramat y tipo, quizás aquí también los he visto, en fin, en tipo Obramat ahí está el Home Depot y hay Lowe's, que son varias tiendas así grandes de construcción, y a la salida, a primera de la mañana, hay siempre un grupo de trabajadores que están esperando que alguien los coja para el día. Van con el camión o con la troca, cuando llaman la troca, el pick-up, y van con él, para adelante, venga, necesito 3 trabajadores. Son paletas, son carpinteros, y es como que hacen todo tipo de trabajos. Y se los lleva a trabajar. Pues es un poco la idea. Aquí en Ikea, se lo he fijado, a veces en la puerta hay algún grupo de personas, gente que monta muebles. Tú lo llevas, le pagas algo y te montan muebles en casa. No me llaméis a mí, que yo me cansa demasiado. Pero hay gente que lo hace. Y así estos jornaleros, pues sencillamente era gente que no tenía trabajo, gente sencilla, gente que no tenía un oficio fijo, y pues iban al pueblo, a la plaza, a buscar trabajo.
alguien que les contrate para trabajar durante todo el día. De hecho, es que estas personas dependían del día a día para poder traer comida a su familia. Ese trabajo era importante. Ahora, la jornada laboral en tiempos de Cristo eran 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Eran 12 horas de trabajo. Así que el padre de familia sale temprano de la casa, y sin duda lo hace antes de las 6, cuando comenzaba la jornada de trabajo, y va a buscar estos trabajadores. Y 3 horas después, dice la Biblia, a las 9, vuelve a la plaza. Él no paraba quieto, este hombre estaba todo el día moviéndose. Así que vuelve a la plaza y contrata a más trabajadores. Y después vuelve a la plaza a las 12 y contrata a más trabajadores. Y lo mismo hace a las 3 y finalmente a las 5. 1 hora antes de que acabase esta jornada laboral. Y, oye, ¿qué hacéis aquí? Es que nadie os ha contratado. Venga, ir ahí y os haré lo que sea justo. Así que en varias ocasiones este señor va a la plaza a buscar trabajadores. Y la paga que él ofrece era un denario, por lo menos a los que llegaron a primera hora. Típicamente hablando, el salario de un trabajador estándar a tiempo completo era el de un denario. Sin embargo, y como que el jornalero no tenía la capacidad de negociar, porque no tenía trabajo, no tenía un oficio, normalmente cobraba menos de un denario. Y se contentaba con ello, porque o era eso o era nada. Así que el jornalero normalmente recibía menos de un denario. El denario es una moneda romana de plata que contenía poco menos de 4 gramos de plata. Y era el salario típico de un soldado que servía en el ejército romano. Y era un salario digno, ¿de acuerdo? Un denario. Pero como ya he dicho, este peón, este jornalero, se contentaba, aunque fuese comer. De hecho, es que era normal pagar menos de un denario al jornalero temporal. Ahora bien, el padre de familia fue bien generoso, porque al contratar a esos jornaleros les ofrece un denario por 12 horas de trabajo. ¿Qué crees que pensó el trabajador de las 6 de la mañana? ¿Por qué fue a la plaza? ¿Para qué? Para ser contratado, ¿no? Para tener un contrato. Y estaba dispuesto a trabajar con esos denarios, porque era lo normal. Pero el señor de la casa les ofrece un denario. Dijo, ¡ah, qué bien! Oye, un denario. ¿Cómo vas? Con una sonrisa en los labios. Vas a trabajar porque sabes que al final del día vas a tener tu denario, tu paga. Una buena paga, un saldo digno, un salario digno. Pero después, curioso, porque la historia enfatiza así, este señor de la casa vuelve a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 y les dice, os daré lo que sea justo. Un denario primero y os daré lo que sea. ¿Qué sería justo? Bueno, pues 3/4 de denario, medio denario, 1/4 de denario y unos céntimos, ¿no? Eso sería lo justo. ¿A ojos de quién? ¿A ojos de quién? Del hombre. Del hombre. Eso sería justo a ojos del hombre. ¿Y cuál es el desenlace? Bueno, lo conocemos bien. Son 12 horas de largo trabajo. Recogen los racimos de uva. Trabajar en el campo no es sencillo. ¿Ves? Aquí, por lo menos en la NAU, pues hay muchos campos y ves a gente trabajando agachada. Y en aquel entonces era peor todavía. No había maquinaria eléctrica ni era todo a mano, realmente todo a mano. Así que todo el día bajo un sol caliente. Las uvas se recogen en septiembre, más o menos, es cuando se coge la uva, a final de agosto, principio de septiembre. Calor, seco, sed, sudor. Todo el día, 12 largas horas. Venga, y otra. Y ve los viñedos que son largos, venga, y esto no acaba nunca. Están trabajando. Y aquí viene un grupo más fresco ahora. Y siguen, y venga. Y hasta que llega un grupo que acaba de llegar, trabajan ahorita. Y ya está. Pero fue un día realmente largo. Ahora bien, el cansancio, el esfuerzo, el tiempo, la suciedad, no era problema
para los trabajadores que habían llegado a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque estaban ahí para eso. Y sabían que iban a cobrar su denario. Y era un denario. Y era un salario digno. Más de lo que podían esperar. Así que trabajaban porque todo el mundo tiene que trabajar. El que no trabaje no coma. En cambio, al otro dice lo que sea justo. Así que el mayordomo llega, los llama a todos, ya sea 20, 30, 40, no sé cuántos son, pero es como que están en fila. Pues dice, bueno, ahora pon los últimos que han llegado primeros y los primeros los ponen los últimos y empiezas a pagarles el salario. Y para sorpresa de todos, les da un denario a aquellos que solo han trabajado 1 hora. Ahora, si tú fueras el último trabajador, ¿cómo estarías? Bueno, súper contento, gozoso, vamos, una sonrisa de labio, de punta a punta. Y entonces, aquí están los primeros trabajadores que han llegado a las 6 de la mañana y ven como, ¡sale un denario! ¿Sabes? Y de repente sus mentes empiezan a funcionar. Y sus cálculos matemáticos empiezan a funcionar. Entonces ves sus cálculos en la mente. Y es como que están anhelando llegar, que lleguen a su persona, porque claro, si al que ha llegado 1 hora le da un denario, yo que llevo 12, ¿cuánto me va a dar a mí? ¡Wow! Menudo día más bueno. ¿Verdad que sí? Eso es todo en la mente humana. Y su turno llega, y para su sorpresa y desilusión, solo, entre comillas solo, les da un denario como le fue prometido. ¿Y entonces qué ocurre? Esa sonrisa, ese gozo, se desvanece de pronto. Desaparece. Habían estado contentos todo el día. Les había sido prometido un denario, un salario digno. Más de lo que merecían. Había sido generoso con ellos. Ellos habían ido con el propósito de encontrar trabajo. Hubiesen aceptado medio denario, encantados. Les dan un denario, van a trabajar todo el día y ahora de repente, así, es como que indignación, envidia, amargura, es injusto. ¿Cómo es posible que estos han trabajado 1 hora y tengan un denario y nosotros que hemos estado 12 largas horas bajo el sol, trabajando y trabajando y trabajando, también nos llevamos un denario? Versículo 11 y 12 dice, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahora, el padre de familia, cumplió lo que había prometido, no había sido injusto para nada. Pero deja bien claro que él es dueño de sus decisiones y no tiene por qué dar cuentas a nadie de lo que hace. Fíjate el versículo 13 y 15. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Dónde aparece el problema realmente? El problema aparece cuando los obreros, que habían trabajado más tiempo, usaron su propia vara de medir para juzgar lo que era justo y lo que era injusto. El señor de la casa era el propietario, era el que tenía el dinero, era el que contrataba, era el que gobernaba, era el que decía sí y no. El trabajador era solo alguien contratado. Tú no tienes autoridad para decir lo que yo puedo o no puedo hacer, cómo, cuándo y dónde. Yo te doy lo que te corresponde porque te lo he prometido y ya está. Pero yo soy libre de hacer lo que quiera. Su amargura vino, estas personas porque de algún modo intentaron ponerse en el lugar
que no les correspondía. Y era en la posición del señor de la casa. ¿Desde cuándo tú vas a decirme lo que yo puedo hacer? Yo gobierno. Yo tengo el dinero. Yo tengo la capacidad. Yo tengo la autoridad para hacer lo que quiera con lo que es mío. No tú. Su propia vara de medir y su propia vara de medir. Su amargura vino por dejar de ver como el señor de la casa veía. Y a continuación Jesús dijo, bueno, el señor de la casa dice, tienes tu envidia porque yo soy bueno. ¿Qué ha cambiado el estado de ánimo de ellos tan drásticamente? Solo que alguien menos merecedor, o así lo creían, era tratado con más generosidad. Este no se lo merece, yo sí. Este no se lo merece, yo sí. Hablando del reino de Dios. Este no se lo merece, yo sí. ¿Qué pone eso en evidencia? Una escala de valores distinta a la divina. Este se merece menos que yo, porque yo he trabajado más. Porque yo soy más bueno que esta persona. Porque yo me lo merezco más. Y Jesús dice, señores, ojo. Porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y Él nos llama, como veremos a continuación, a tener su escala de valores, no mi escala de valores. Así que, ¿qué lección da aquí el Señor Jesucristo para con sus discípulos? Versículo 16, de capítulo 20, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y el 30 del 19 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Primeramente vemos que no es según lo que el hombre espera. No es según lo que el hombre espera. Fíjate que Pedro y los discípulos sabían que habían renunciado a mucho por seguir a Jesús. Y Pedro quería saber qué recibiría a cambio. Y Jesús usa esta palabra, por supuesto, para asegurarles a él y a sus discípulos que serían recompensados. Que Dios lo tiene todo en cuenta. Dice, mira, no hay nadie que deje a su padre y a su madre, que deje su casa, que deje todo lo que tiene, que siga en pos de mí, que yo no vaya a recibir mucho más. Tranquilos, no os preocupéis por ello. Pero recuerda que muchos primeros serán postreros y los últimos serán primeros. Es decir, que Dios va a recompensar no como el hombre piensa, sino como Dios quiere. Como Dios piensa que es justo. Y muchas veces esas dos ideas no se alinean con nosotros. Yo pienso que algo es justo y estoy convencido y Dios puede pensar algo muy distinto. Algo muy distinto. Así que algunos piensan que esta parábola habla acerca de cómo las personas se acercan a Dios, quizás en su temprana edad, quizás más en su juventud, ya en la edad adulta o cuando es anciano. Hay otros que piensan que habla de diferentes épocas en la iglesia, donde hay gente que ha trabajado menos o más. Pero realmente esta parábola se entiende mejor entendiendo una parábola sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios. Así que no según lo que el hombre espera, sino según la gracia de Dios. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora, cuando Jesús dice esta frase a los discípulos, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Imagínate la lección a ti, ¿vale? Tú eres un discípulo de Cristo, Jesús está delante tuyo, dice, muchos primeros serán postreros, postreros serán primeros. Muchos primeros serán postreros. ¿Primeros a ojos de quién? Del hombre. Muchos de los que tú piensas que serán primeros, serán postreros. Y muchos de los que tú piensas que serán postreros, serán primeros.
¿Por qué dice eso? Porque no es lo que tú piensas, es lo que Él piensa. Y ese es, dice, el reino de los cielos es semejante a esta historia. No es lo que tú pienses, es lo que Él piensa. Ahora, ¿qué es lo que Él piensa? Vamos a verlo. Y esta es la esencia de la gracia de Dios. Porque cuando Él recompensa, no lo hace de acuerdo a lo que el hombre merece, sino de acuerdo a su voluntad. Efesios 1.7, vente conmigo a Efesios 1.7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según te mereces por tus obras. No, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según te lo merecías, según las riquezas de su gracia. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? La riqueza de la gracia de Dios. Piensa en la gracia de Cristo con el ladrón en la cruz. Aquel hombre que por sus malas obras no solo fue juzgado por Dios, sino que además era juzgado por el hombre. Y la paga de tus fechorías es la muerte en la cruz. Y era malo. Era un ser que había matado, cometido homicidio. Y la ley civil lo condenaba a muerte. Toda su vida marcada por fechorías, hasta el punto de ser condenado a muerte. Pero fíjate la gracia de Dios cuando este hombre dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Piensa ahora en la persona de Judas. Judas estuvo 3 años siguiendo a Jesús. Fue discípulo de Jesús. Incluso fue usado por Dios para sacar demonios. ¿Y qué es lo que hace él? Traiciona. Y Jesús le dice: bueno le sería a ese hombre que me va a traicionar no haber nacido. Y él es condenado. Parece como injusto, ¿no? Que este ladrón en la cruz fuera salvo en el último momento y que Judas fuese condenado después de estar tanto tiempo con Jesús. Parece injusto. Es como demasiado drástico. Pero es que no es como tú lo ves. No es como tú lo ves. Es como Dios lo ve. Esa es la gracia de Dios. No depende de nosotros. Fíjate, en Efesios hemos leído acerca de las inconmensurables riquezas de la gracia de Dios para con nosotros. ¿Se merecía el ladrón en la cruz ser salvo? ¿Y quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Acaso me lo merezco yo? ¿Acaso te lo mereces tú? ¿Acaso crees que tienes algo en ti que es agradable para Dios? ¿Que es digno de ser salvo? ¿Acaso te crees diferente o mejor o especial o más espiritual que otros? Es ahí donde Cristo nos lleva en esta parábola. Jesús nos está animando a no poner nuestros ojos en lo que nos merecemos, sino en lo que hemos recibido que no nos merecíamos: la salvación.
La lección es muy simple. La historia es un cuadro preciso de la soberana gracia salvadora de Dios, ya que los pecadores son completamente indignos y las riquezas de la gracia de Dios son inagotables. Todos los creyentes reciben una cuota infinita. Infinita. No tiene número. No hay que descontar porque todos recibimos la misma cuota y esa cuota es infinita y eterna de su misericordia y bondad, aunque nadie realmente se la merece. ¿Sabes? El sistema de la ley es fácil de entender. Recibo lo que merezco. En cambio, el sistema de la gracia es ajeno a nuestro entendimiento. Dios trata con nosotros de acuerdo a quién es Él, no de acuerdo a quiénes somos nosotros. Y este entendimiento, este conocimiento, ¿sabes qué va a hacer? Te va a llevar a la iglesia el domingo por la mañana y cantar con todo tu corazón gloria a Dios. Porque no es que tú te lo merezcas, es que Él ha derramado su gracia en tu vida. Fíjate esta frase. Vivir bajo la gracia es una especie de arma de doble filo. Bajo la gracia no podemos acudir a Dios quejándonos. Bajo la gracia no podemos acudir a Dios quejándonos. ¿No merezco, Señor, algo mejor que esto? ¿No merezco, Señor, algo mejor que esto? Porque Dios nos responderá. ¿Significa esto que realmente quieres que te dé lo que te mereces? ¿Te das cuenta? ¿Significa esto que quieres que te dé lo que te mereces? Este pensamiento me ha impactado. ¿Quién soy yo para decirle, me merezco esto, Señor? A este mira cómo le va. Y yo, mírame a mí. Yo necesito más, merezco más. Yo soy el primero. Yo voy por adelante, mira, eso van atrás. Y tú lo bendices más a ellos, yo me merezco más. Y él te dice, ¿estás seguro? Qué peligro. Qué peligro ir así con el Señor. Spurgeon, con esto concluyo, escribe: mi última palabra a los hijos de Dios es esto. ¿Qué importa, después de todo, si somos los primeros o si somos los últimos? No nos detengamos demasiado en ello, pues todos compartimos el honor concedido a cada uno. Cuando nos convertimos en miembros del cuerpo vivo de Cristo. Y a medida que crecemos en gracia y adquirimos el verdadero espíritu que impregna ese cuerpo, diremos, cuando cualquier miembro del mismo sea honrado: esto es honor para nosotros. Si algún hermano es honrado grandemente por Dios, yo me siento honrado en su honor. Si Dios bendice a tu hermano y lo hace 10 veces más útil que tú, entonces ves que te está bendiciendo, no solo a él, sino también a ti. Si mi mano tiene algo, mi pie no dice, oh, no lo tengo. No, porque si mi mano lo tiene, mi pie lo tiene. Pertenece a todo mi cuerpo. Y esa es la idea de Cristo con esta parábola. No me voy a ser el primero. ¿Sabes qué? Tienes lo que es justo. Y yo sé exactamente lo que tú necesitas. Así que, estate conforme con la gracia de Dios en tu vida. ¿Qué crees que mereces? ¿Qué crees